Mateo capítulo 21 y dile: Señor, háblame en este día, habla mi corazón para mí y toda mi casa. En el nombre de Jesús, inspíranos hoy. Mateo capítulo 21, verso 18 al 22. Por la mañana, volviendo a la ciudad, volvía Jesús a Jerusalén, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Diga conmigo, hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, le será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén y amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. La higuera da higos, ¿verdad? Wow. La palabra de Dios dice que por los frutos se conoce al árbol. ¿Y tú qué clase de árbol eres? Porque recuerden lo que nos enseña la palabra de Dios en Isaías capítulo 61, verso 3, al final del verso 3 de Isaías 61. Dice que nosotros somos árboles de Jehová, somos plantíos de Dios, somos árboles de Dios y somos plantío de Dios. Quiere decir que somos personas que, como los árboles, damos fruto. Mis amados, estamos llamados a dar fruto. ¿Saben a qué se refería, según algunos teólogos y estudiosos, esta higuera? Se refería a Israel. Era Jesús que tenía hambre, era Dios que tenía hambre de ver frutos en Israel. ¿Frutos de qué tipo? No materiales necesariamente, como podría ser un higo. El Señor estaba con esto queriendo decir, Él quería ver frutos: amabilidad, generosidad, amor, misericordia en Israel, fe. Pero no encontró eso Jesús en Israel. Encontró duro el corazón de los israelitas. Los religiosos eran duros, criticaban a la gente, señalaban a la gente, estorbaban a los demás, les ponían más cargas, les criticaban, eran hipócritas. Ustedes saben cómo los trató Él. Les dijo: hipócritas, sepulcros blanqueados. El Señor fue duro con ellos. Y en otro evangelio, antes de este capítulo, antes de esta porción de la higuera, Jesús había ido al templo a orar y se había encontrado que en el templo habían negocios, había gente vendiendo y comprando, habían cambistas, porque como iba gente de muchas partes de la zona que traían dinero de otras nacionalidades, de otras denominaciones, allá había gente cambistas, increíble. Y el Señor se enojó y dijo: la casa de mi Padre es casa de oración. ¿Qué hacen ustedes aquí comerciando, negociando? Y tumbó las mesas de esta gente, los corrió del templo. Y luego pasa esto de la higuera. Él se va de Jerusalén a Betania, luego regresa, y camino de regreso a Jerusalén, él ve este panorama de una higuera que tiene hojas, pero no tiene higos. Alguien que tiene apariencia, pero que no da fruto. Y saben, eso nos llama a nosotros, porque Jesús estaba dando una enseñanza. Israel tenía que ser una nación de amor, una nación de fe, esperando la salvación, esperando las promesas, fiel, justo y misericordioso. Pero Israel no era eso. Israel estaba dura de corazón. Y cuando el Señor le dice: nunca más des fruto, no se lo estaba diciendo tanto en sí a la higuera, sino a lo que la higuera representaba: los religiosos. La gente que tiene apariencia de ser espiritual, de ser cristiana, de ser hermana, pero no dan frutos.
Y mis amados, esta palabra nos toca en este tiempo a nosotros, los cristianos, los evangélicos, los nacidos de nuevo, la gente de la fe, la gente del Espíritu y de la palabra, la gente de Jesucristo. Tiene que dar frutos, porque no estamos llamados a solo tener apariencia. Y Jesús se acercó y había hojas en esa higuera. Y dijo, wow, la higuera tiene hojas y seguramente hojas verdes. Pero ¿y el fruto? Y creo que este es el tiempo en que la iglesia de América Latina necesita identificarse. No podemos ser higueras aparentes. Necesitamos ser higueras que dan higos. Necesitamos dar frutos de amor. Necesitamos dar frutos de lealtad, de firmeza, de carácter. Necesitamos ser gente íntegra, de valores. Necesitamos ser personas que den frutos que sorprendan la gente de nuestro alrededor. Porque somos higueras de Dios. Y las higueras de Dios que dan higos. ¿Y qué pasa si el Señor se acerca a tu vida o a la mía? Y tenemos apariencia porque adoramos y cantamos y venimos a la iglesia y servimos. Y estamos aquí, tenemos la apariencia, tenemos las hojas que hablan de que somos hijos de Dios. Somos árboles de Dios, somos plantíos del Dios del cielo. Y el Señor dice, quiero ver tu fruto. Quiero ver cuánto amor en ti hay. ¿Cuántas vidas se han salvado por tu testimonio? ¿Cuántas personas han venido a arrepentimiento a causa de que tú les has compartido del evangelio? ¿Cuántas personas cambiaron el rumbo de su vida a causa de que tú les diste una palabra un día? Oraste por esas personas y les soltaste una palabra mía y yo puse una semilla en sus corazones. Hoy están arrepentidos, hoy están arrepentidas y están salvadas. Porque tú estuviste ahí y yo pude hablar a través de ti. Wow. Fruto. Que el Señor no se vaya a acercar a nosotros, hermano, y no haya fruto. ¿Saben? Una cosa es la apariencia y otra cosa es la realidad. Y nosotros tenemos que buscar la realidad. Señor, yo quiero que en mí nazcan los frutos. Que el Espíritu Santo produzca en mí los frutos que son propios de tu naturaleza. Porque nosotros luchamos contra la naturaleza natural, carnal, cuyos frutos carnales están allí en Gálatas, en la carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 5. Allí habla Pablo y dice, los frutos de la carne, los frutos del hombre caído, del hombre que se apartó de Dios, del hombre adámico, son frutos de muerte, envidias, crímenes, avaricia, mentira, manipulación, egoísmo, idolatría, crimen, robo, falsedad. Pero los frutos de los hombres de Dios y de las mujeres de Dios son los frutos que produce el Espíritu Santo que está en esos creyentes, que no solo deben tener la apariencia de ser hijos de Dios, sino que deben dar los frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Amor, benignidad, verdad, generosidad, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos que a ti y a mí nos corresponden. Y si somos hijos de Dios, si somos árboles de Dios, si somos plantíos de Jehová, ese es el fruto que tú y yo debemos dar para que la gente lo vea. Dale ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hemos sido librados de la ley del pecado. Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 8, en el verso 1 al 2, y les dice, ahora pues ninguna condenación, podríamos también decir ninguna restricción hay para los que están en Cristo Jesús. Diga conmigo, para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si tú estás en Cristo y ya no caminas por la carne, sino caminas por el Espíritu, es decir, ya no andas pecando, sino que andas venciendo al pecado por el Espíritu que has recibido. Si tú eres una persona que ahora vive venciendo el pecado por el Espíritu de Dios que está en ti, entonces tú has sido librado. Ya no estás bajo el capricho de tu carne, ya no estás bajo el ritmo del mundo, ya no estás bajo la ley de los que
andaban antes en el pecado sometidos. Ahora hemos sido librados porque el Espíritu de Dios ha venido a nosotros y ahora estamos bajo la ley, no del pecado, sino de la vida. Y si estamos bajo la ley de la vida por el Espíritu de Dios, frutos del Espíritu de Dios tenemos que dar. Aleluya. Aleluya. Así que nuestra vida ha cambiado. ¿Por qué seguimos dando los mismos frutos? ¿Por qué te pones de mal genio? ¿Por qué atacas a tu esposa? ¿Por qué atacas a tu esposo? Y digo atacar porque a veces nos dan ganas de atacar. ¿Por qué atacas a tus hermanas? ¿Por qué atacas a tu prójimo? ¿Por qué tenemos la tendencia de mentir? De hacer lo que sea con tal de salir bien parados nosotros. Pero no es que salgamos bien parados. Salimos a veces ni siquiera arrodillados, pero ante el mundo, porque vendemos nuestra primogenitura. Vendemos nuestro privilegio. Somos hijos de Dios, yo no puedo mentir. Vendemos nuestra dignidad. Yo no tengo que maldecir con mi boca. Eso es de la vieja naturaleza del hombre caído, perdido. Pero yo ya no tengo esa naturaleza. Ha sido vencida en mí por el Espíritu. Así que yo puedo ser alguien que da frutos diferentes. Diga conmigo, frutos diferentes. Y eso es lo que el Señor quiere producir en ti y en mí. Pero diga conmigo, yo necesito abrirme a esa realidad. Estoy en la realidad de que el Espíritu produce en mí cosas buenas y maravillosas. Y no tengo que seguir produciendo lo mismo. Rabia, depresión, amargura, frustración, apego a las cosas, tacañería, avaricia, mentira, manipulación, rencor, falta de perdón, falta de mansedumbre y de humildad. Son cosas que a veces están en nosotros, pero ya no tienen que estar allí más, ni tienen que ser los protagonistas de nuestra vida, porque nosotros ya fuimos salvados, somos árboles de Dios y los árboles de Dios no dan esos frutos. Los árboles de Dios, el plantío de Dios, los hijos de Dios, damos los frutos del Espíritu. Tienes que dejar que el Dios del cielo haga esa operación en tu corazón a través del Espíritu Santo. Diga, el Espíritu Santo va a producir en mí los frutos que son de Dios. Si yo soy de Dios, tengo que dar frutos de Dios y no los frutos de la carne, es decir, de la naturaleza caída sin Dios, cuyos frutos son de mal, son de muerte. No son de vida. Ahora el Señor les enseña algo también acá y les dice, ustedes tienen el poder. Si tienen fe, tienen el poder. Y tú con la fe puedes mover una montaña. Y les dice, si tienes fe, les dice a los discípulos dicen, Señor, ¿cómo es que se secó la higuera? ¿Cómo es que eso dejó de estar? Y claro, lo hemos enfocado como que el Señor está diciendo, la higuera es la actitud religiosa de un creyente. La actitud religiosa, falsa, dura, legalista, de un creyente, pero que no fructifica. Y entonces le dice, sécate. Pero no le está diciendo en sí a la higuera, sino a esa religiosidad, a ese miedo, a esa mediocridad, a esa tibieza espiritual. A ese legalismo le está diciendo, sécate, no des más frutos de legalismo, ni de control, ni de machismo, ni de feminismo, ni de rabia, ni de amargura, no más frutos. Vas a dar los frutos del Espíritu. Yo ya llegué, Jesús había llegado. Israel estaba llamada a dar los frutos del Espíritu y no los frutos de la religión, de la dureza de corazón. Y le dice a los discípulos, ¿ustedes se admiran de que esto se haya secado? Ustedes pueden hacer que se seque la higuera también. Pero si tienen fe suficiente, van a hacer que se muevan las montañas también. Si tienen fe y no dudan, ustedes no solamente van a hacer que la higuera se seque, sino que van a mover montañas. Y el Señor nos da otro ejemplo, otra palabra en en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, verso 23. El Señor le dice a un hombre que está luchando porque su hijo fuera liberado. Y le dice el Señor, de cierto os digo, que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dudar en su corazón, sino que crea lo que ha dicho, se le será hecho. Si crees,
no solamente la higuera se va a secar, sino que vas a mover montañas. Si crees, tómalo, dalo por hecho, es así de simple. Pero no tengo que creer un montón, no tengo que estar recontra convencido en mi mente, no tengo que sentirlo y sentir algo fuerte en mi corazón y decir, sí, muévete montaña, y se va a mover. No, eso no es fe, eso es emoción. No, aquí estamos hablando de fe. Es crees y ya. Es crees y ya, es lo que el Señor les dijo. ¿Qué? ¿Se admiran de que se secó la higuera? Ustedes lo pueden hacer. Pero no solo eso. Si ustedes creen y no dudan y le dicen a este monte que se mueva, se va a mover, se acabó. ¿No tengo que sentirlo? No. ¿No tengo que concentrarme? No. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que tener fe. Es tan simple que nos parece demasiado fácil y por eso nos cuesta aplicarlo. No puede ser. No. Porque como nos enseñaron a que tenemos que merecer las cosas que nos van a bendecir, las cosas buenas nos van a costar. Bueno, el Señor te dice, a ti no te va a costar. A mí ya me costó. Tú lo que tienes que hacer es creer. ¿Y de qué estamos hablando? Cuando les dice el Señor, ustedes pueden hacer que la higuera se seque, está diciendo, tú puedes hacer que se seque en ti la duda. Tú puedes hacer que se seque en ti la religiosidad. Tú puedes hacer que se seque en ti la hipocresía. Tú puedes hacer que se seque en ti la tacañería. Tú puedes hacer que se seque en ti el mal genio, la depresión o la ruina. Que se seque en mí. Si tienes fe, ordénale a esa higuera que se seque, porque no está dando los frutos del Espíritu, no está dando los frutos del reino. Así que a eso que está en ti, que no está dando fruto, pero tiene apariencia porque tiene hojas, dile que se seque. Yo no sé qué tipo de relación tienes con el Señor. Quizás eres religiosa. Quizás tienes una relación religiosa con Él. Y entonces tienes apariencia, pero ¿dónde está el fruto? Pues si tú te das cuenta que tu relación con Dios es religiosa, que eres religioso, que eres de repente legalista y tienes demasiadas cosas en tu corazón, pero no tienes una comunión de fe con Él, entonces tú le puedes decir a eso que se seque en ti. Porque tenemos el poder de la fe en el Hijo de Dios. Y le puedes decir a la montaña que se mueva. ¿De qué montaña estamos hablando? De esos deseos de no querer rendirnos a Él. De ese deseo de querer salirme con la mía. Esa montaña que se llama orgullo. Esa montaña que se llama altivez y juicio. Esa montaña que se llama control. Esa montaña que se llama soberbia. Entonces a eso que es como una montaña que te parece imposible moverla, tú lo puedes vencer. Si tienes fe, le dices, te mueves y yo me rindo, te mueves y yo me rindo. Y el poder de la fe te va a conectar con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que seas manso, que seas humilde, que des frutos de misericordia, que des amor, que te arrepientas, que pidas perdón. Son los frutos que Dios quiere que demos sus hijos. ¡Aleluya! Aleluya. Y con esos frutos y manifestaciones de Dios en nuestro corazón, nosotros, quitando las montañas y haciendo que esas higueras se sequen, nosotros vamos a ganar a otros. Diga conmigo, Dios me ha llamado a ganar a otros. Mis amados, no podemos quedarnos nosotros con los frutos. ¿Para qué Jesús se acercó a la higuera? Vio hojas y dijo, deben haber higos, debe haber comida, porque tuvo hambre. Así que se acercó a la higuera porque tenía hojas y dijo, de repente me puedo saciar con un higuito o con unos higos. Pero no lo sabían. Y sabes, Dios quiere que tú y yo demos frutos maravillosos como higos, dulces. ¿Para qué? Para que tú los disfrutes. ¿Para qué? Para que tu familia lo disfrute. ¿Para qué? Para que los de a tu alrededor se acerquen a tu vida y no solamente vean hojas de apariencia de que eres un cristiano, sino que cuando se acerquen a ti vean los frutos del Espíritu Santo y digan, yo también quiero ese Dios en mi corazón, yo también quiero la paz, yo también quiero el poder de Dios, yo también quiero la fe, yo también quiero el perdón. ¡Aleluya! Si somos higueras, tenemos que dar frutos. Y saben, las personas van a venir a tu vida, se van a topar contigo. Quizás de casualidad en la Hermelinda, quizás tomando un taxi, quizás en una esquina, en un paradero, quizás en un microbús,
o haciendo fila en algún lugar para pagar los servicios. Y alguien va a tener hambre, como Jesús. Y quizás voltee y te mire y diga: ¿tienes algo para darme de comer? ¿Qué le pasa, Señor? Estoy angustiada. Creo que mi esposo me engaña y está a punto de dejarme. Pero tú eres una higuera que tiene frutos del Espíritu. Y tú vas a sacar de tus higos y le vas a decir: mujer, hay uno que tiene más poder que el pecado en tu esposo y en ti, y se llama Jesucristo. Toma esta palabra, toma esta oración, toma esta profecía, toma este versículo. Yo soy un hombre de Dios y te digo: no vas a perder si Jesús es tu Señor. Aleluya, aleluya, porque somos gente que da fruto. Una mujer, un hombre que está con hambre va a verte a ti y va a ver las hojas que hablan de que eres una higuera y se va a acercar a ti. ¿Y qué va a hallar de ti? ¿Va a haber paz? ¿O vas a hablar mal del alcalde? Van a hallar una palabra de esperanza, de que el cielo ha venido a la tierra. Jesús trajo el cielo a la tierra y no hay poder más grande que el de Él. Eso es lo que tú le vas a decir. ¿O vas a hablar mal del presidente? ¿O vas a hablar mal de tu suegra? ¿O vas a comenzar a criticar a los hermanos? ¿O hablar mal de tal pastor? Porque te conectas a páginas de Facebook o a páginas de internet que hablan mal de personas sin conocerlas. Es un pecado. Critican a otros que no conocen. Se creen con autoridad de señalar a otros que nunca han visto en vivo y en directo. Increíble. Y son hermanos. Hermanos. Increíble. Tibieza de corazón. Mente reprobada, corazón duro. Me gusta eso. Va a encontrar ese fruto esa persona que tiene hambre. Necesita una palabra tuya. Necesita que lo ganes para Jesús. Un hombre desesperado a punto del suicidio, que es adicto o roba y está en violencia y se encuentra contigo. Y eres un cristiano, tienes las hojas, tienes el nombre, eres higuera. Pero tienes higos para darle a ese hombre desesperado que tiene hambre, de una palabra de esperanza, de una palabra de poder. ¿O vas a dejar que tu frustración salga, tu amargura salga, tu fracaso salga, tu pecado salga? No tienes frutos. Que eso que está en ti fructificando para muerte se seque y empiece a dar a luz fruto, el árbol de la vida que está en ti y se llama Jesucristo. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Qué cosa puede comer a alguien que tiene hambre, que se te acerca o que se encuentra contigo? ¿Tu frustración? ¿Tu desesperanza? ¿Tu poca paciencia? ¿Tu amargura? Jesús no halla frutos en esa higuera y le dice: te secas. Que en ti y en mí se seque lo que no da frutos. No solamente para ti, tu casa, para los del mundo. Ellos necesitan higueras, árboles, plantío de Dios, pero no de apariencia, sino de fruto. ¿Cuál es tu fruto? Iglesia de avivamiento. ¿Cuál es tu fruto? No me digas que adoras, que diezmas y ofrendas, y está bien que hagas eso y que vengas a la iglesia y sirvas y asistas, está bien. Pero si alguien tiene hambre allá afuera y se topa contigo, ¿qué le vas a dar de comer? Tu amor, tu misericordia, tu paz, tu generosidad, la unción que está en ti. ¿O eres uno más que solo tiene apariencia, pero no es? Porque el árbol se le reconoce por el fruto. Puede ser que tenga la apariencia, pero no tiene fruto, yo no estoy seguro. Parece una higuera, pero no da higos. Entonces yo empiezo a dudar, ¿será que es higuera? Mis amados, quizás estamos muy concentrados en nuestros derechos. Quizás, hijos de Dios, estamos muy concentrados en nuestra bendición, en lo que Dios me va a dar y en las promesas de Dios.
Y nos estamos equivocando, porque si no servimos al Rey, si no damos frutos, si no buscamos primero el reino de Dios y su justicia, si primero no fructificamos y empezamos a hacer bendición y damos de comer a otros, entonces ¿cómo va a venir la añadidura? ¿Cómo vendrá la bendición material? ¿Cómo Dios nos va a suplir si no damos los frutos? Mis amados, Dios nos está hablando. La iglesia necesita ser fructífera. Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, le dijo: fructifica, da fruto, gobierna, señorea, sé feliz, tómalo todo, pero no dejes de dar fruto. Fructifica. Y hoy, lavados con la sangre del Cordero y salvados para vida eterna, necesitamos dar frutos visibles. Diga conmigo: frutos visibles. Se tiene que notar tu cambio, la unción en ti, la generosidad, el amor, la amabilidad, la sabiduría, el entendimiento, la misericordia, tienen que ser una constante visible en nuestras vidas, porque somos árboles de Dios. ¿Qué fruto da un árbol de Dios? Y si hay un estorbo, que se seque. Pero es que tengo amargura, que se seque. Es que soy caprichosa, que se seque. Es que soy criticona, que se seque. Es que soy depresiva, que se seque. Es que soy un amante de la apariencia y del mundo, que se seque, porque eres hijo de Dios. Que se seque eso en ti. Que se seque esa frustración en tu alma. Que se seque, Señor. Tengo fe para que eso pase. ¿Y por qué? Porque es la voluntad de Dios que yo dé fruto. Y que no hay excusa. Es que soy de mal genio. Eso lo heredé de mi familia. ¿Y qué? Que se seque. Es que vengo de un trasfondo horrible, de indisciplina, de pobreza, de ruina, de maldición. ¿Y qué? ¿Acaso ya no estás en Cristo y la ley del Espíritu de vida está en ti? Entonces que se seque eso. Que se seque esa maldición y seas libre para dar los frutos de Dios en tu vida. Aleluya. Aleluya. En Proverbios capítulo 11, verso 30. Dice: el fruto del justo es árbol de vida. Lo podríamos cambiar y decir: el que es árbol de vida tiene frutos. El justo es árbol de vida y da frutos. ¿Y qué más dice? Y el que gana almas es sabio. El Espíritu Santo nos haga sabios. Conmueva nuestro corazón para dar testimonio, testimonio de vida, testimonio de poder, para cambios de vida en otras personas. Tú eres la persona que Dios va a usar para salvar el alma de alguien. El Señor dice: si salvas almas, me agradas. Si salvas almas con tu palabra y yo estoy en ti, hallas mi favor. Dios quiere que seamos esas personas dispuestas a salvar almas. Eso quiere decir que somos gente tocada por el Espíritu Santo. Salvar almas. Dios quiere que lo hagamos y vamos a estar asociados al poder de Jesús. Pablo, escribiendo a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 2, en el verso 14, dice que somos llevados de victoria en Cristo Jesús, y al ir con Cristo de victoria en victoria, nosotros estamos derramando la fragancia del Señor porque lo conocemos. Si tú y yo conocemos al Señor y vivimos por el Espíritu Santo, la fragancia de Dios está en nosotros y vamos a ir de victoria en victoria. Donde estés vas a tener la victoria y el aroma de Dios va a salir de tu vida, porque eres alguien que fructifica. El olor de una higuera, el olor de una higuera viene ¿de qué? Viene de la higuera. Pero si tiene frutos, su olor se va a hacer más intenso. Una higuera sin higos tiene olor. ¿Huele a higuera? Claro que sí, ¿no es cierto? Ni modo, ¿no? Pero si esa higuera está cargada de higos, wow, sí que huele a higuera. Si tú y yo estamos cargados de los frutos del Espíritu, vamos a oler
vamos a oler a Dios. La gente va a venir a ti porque necesita de ti y tú tienes los frutos. Vas a oler a Dios. Y Dios dice, yo te voy a llevar de victoria en victoria, porque tú me crees, porque tú caminas conforme al Espíritu, tú estás asociada, tú estás asociado a mi victoria en la cruz del Calvario. Así que si tú me sigues y estás dando el fruto, mi fragancia está en ti, tú estás asociada. Tú estás asociado a la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por eso vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque estamos asociados a la victoria. Si Jesucristo ha vencido, yo soy un vencedor con Él. Si Jesucristo ha ido al cielo en resurrección, yo voy al cielo en resurrección. Yo estoy adherida, yo estoy adherido a la victoria de Jesús y derramo en esta tierra el olor de mi Rey. El olor de Jesucristo es mi olor también. Aleluya, aleluya. Y saben, el Señor nos llamó. Con esto voy terminando. Mateo capítulo 4 verso 19. El Señor les dice a sus discípulos, cuando Él está reclutándolos, ¿verdad? Cuando Él está llamándolos, les dice, vengan a mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Eso fue casi al comienzo. Jesús estaba reclutándolos. Él comenzaba a hacer milagros y la gloria de Dios se movía y ellos comenzaron a sentir que Jesús los atraía. Y Jesús les dijo, si ustedes vienen conmigo, ustedes van a tener que dar frutos. Yo voy a producir los frutos en ustedes. Ustedes se van a volver hombres que conecten hombres. Se van a volver gente que conecte almas. Ustedes van a ser de los que yo use para salvar almas. Van a pescar gente para que se salve, porque yo estoy en ustedes. Y la intención de Jesús es que todos sus hijos seamos pescadores de almas. Dios te llamó a ser pescador de almas. Y lo hacemos porque lo tenemos dentro y damos frutos y la gente va a venir o tú vas a ir. Pero tú vas a ir a alguien a decirle que coma de qué, de tu teoría, no. Tú vas a ir a decirle a una persona, vengo a traerte el reino. ¿Dónde está? Aquí está este fruto, aquí está esta manifestación de la gloria, aquí está esta fe, aquí está esta palabra, aquí está esta unción. Es lo que Dios produce en mí, lo que te vengo a dar a ti, te lo ofrezco para que salgas de esa miseria, para que salgas de ese colapso espiritual, matrimonial, sexual o económico. Vengo a traerte del fruto que Dios está dando en mí para que comas y no mueras. Wow. Eso somos nosotros, pescadores de hombres. Pero ¿cómo lo haremos si solo tenemos teoría? Hojas, apariencia, teoría, pero no lo estoy viviendo. Y los frutos que alimentan a alguien para que se libre de la muerte son los frutos, no las hojas. Jesús no comió hojas. Creo que tú tampoco comerías las hojas de la higuera, ¿no? No te lo recomiendo. Mejor busca una higuera que tenga higos y come esos higos que son tan ricos. Hasta puedes hacerte un dulcecito de higos, una maravilla. Pero ¿crees que saldría igual si haces lo mismo con las hojas? Los higos alimentan, los frutos dan vida. Y tú y yo necesitamos esos frutos. Hay almas necesitando de lo que Dios ya te dio a ti. Y si no tienes esos frutos, tienes que empezar a decirle, Señor, creo que me estoy equivocando. Estoy buscando la bendición. Y la bendición va a venir cuando yo empiece a dar frutos. No vayas por la bendición. Deja que Él produzca los frutos en tu corazón. Y verás cómo viene la añadidura. Viene la oportunidad del trabajo, del estudio, de la beca, del viaje, de las vacaciones. Todo eso es barato. Lo que Él quiere es que tú y yo demos los frutos de Él y proclamemos que sí se puede, que Él es el Señor. ¡Aleluya! Vamos a orar. Dile, Señor, yo necesito ese enfoque para mi vida. No me puedo quedar enfocado en mis necesidades, en las cosas por las que batallo espiritualmente y aún contra mi carne. Señor, yo quiero dar esos frutos si tú ya estás en mí. ¿Qué impedirá que yo fructifique y sea de bendición para otros? Es que me enfoque en que tú quieres hacerme fructífera y fructífero. No sea hallada mi vida como arco engañoso, como arco fallido que tiene la apariencia
pero no cumple con su llamado. Dile: Señor, no más. Yo renuncio a estar centrado en mis propios sueños. Yo renuncio a estar enfocado en mis problemas. Yo renuncio a mis afanes, a mi preocupación, a mi angustia. Renuncio a todo lo que me ha estado deteniendo, al egoísmo, al materialismo, a la religiosidad. Renuncio a esa actitud de mi corazón. Dilo en voz alta: que se seque en el nombre de Jesús. Que se seque ese egoísmo, que se seque esa contaminación mundana, que se seque ahora mismo esa rebeldía en mi corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo tomo autoridad contra lo que se ha levantado contra mi vida para no ser fructífera y fructífero de bendición. Soy de bendición, soy de bendición, soy de bendición. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Somos árboles de Dios, plantíos de Jehová, y no nos dejaremos ganar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.